Una economía asfixiada, políticos aferrados al poder y una sociedad desilusionada. En ese escenario caótico, emergió una figura controvertida, con un plan tan radical, que muchos lo llamaron una locura. ¿Cómo logró Milei cambiar el rumbo de Argentina? ¿Dio resultado su plan motosierra? Hoy en este episodio, te revelaremos estas y otras interrogantes más, que pocos se atreven a contar. Sin más preámbulos, comencemos. Durante su campaña, Javier Milei se presentó como un forastero, dispuesto a desafiar el sistema tradicional, que había sumido a Argentina en una crisis económica y social, sin precedentes. Su plataforma, centrada en principios de economía liberal, prometía medidas que a simple vista, parecían radicales. Una drástica reducción de impuestos, la eliminación de regulaciones asfixiantes, y la posibilidad de avanzar hacia una dolarización total, de la economía. Estas propuestas resonaron profundamente en un electorado agotado por años de inflación galopante y un desempleo que parecía no tener techo. La forma en que Milei transmitió su mensaje fue clave para su éxito. Su estilo comunicativo, directo y muchas veces controvertido, logró capturar la atención de una sociedad desilusionada. A diferencia de los enfoques tradicionales y conservadores de otros candidatos, Milei utilizó magistralmente las redes sociales como un altavoz para llegar a los jóvenes y conectar con una nueva generación de votantes que anhelaba un cambio verdadero. Con cada intervención, creó una sensación de urgencia y de esperanza renovada, dejando claro que su proyecto no era solo una campaña más, sino una cruzada contra el status quo. Cuando Milei asumió el mando, encontró un país sumido en el caos. La inflación había alcanzado cifras récord, erosionando el poder adquisitivo de las familias. El descontento social había escalado a niveles críticos. Las calles reflejaban la desesperación de un pueblo, que sentía que el futuro había sido hipotecado por gobiernos que durante décadas se alternaron el poder, sin ofrecer soluciones reales. Los partidos tradicionales habían construido un sistema político que se perpetuaba a sí mismo. La izquierda dominaba los hilos del país, alternando el gobierno entre facciones, que aunque distintas en nombre, compartían una misma filosofía. Cada nuevo periodo presidencial parecía una repetición del anterior. Promesas incumplidas, políticas erráticas, y una economía cada vez más debilitada. Este ciclo interminable llevó a Argentina a un desastre económico sin precedentes. Con una inflación descontrolada, una deuda externa abrumadora, y un sistema productivo paralizado. Milei, siendo un político emergente, ¿cómo le hizo para enfrentarse a los partidos de siempre, que llevaban años controlando al país? ¿No le pusieron trabas para avanzar? Desde luego que sí. Milei tuvo que afrontar desafíos monumentales al llegar al poder. Y no lo tuvo nada fácil. No solo debía lidiar con una economía al borde del colapso, sino también con una clase política, que veía en sus propuestas una amenaza directa a sus privilegios. Sin embargo, fue precisamente esta situación límite, la que le permitió consolidar su liderazgo y avanzar. Con reformas que, aunque inicialmente controvertidas, comenzaron a mostrar resultados positivos en poco tiempo. El camino no fue sencillo. Las medidas de ajuste, como la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios ineficientes, generaron tensiones sociales. Sin embargo, Milei logró mantener el apoyo popular, gracias a su capacidad para explicar cada decisión, con claridad y convicción, haciendo que incluso las medidas más duras, fueran entendidas como un mal necesario para reconstruir el país. Con el tiempo, los primeros signos de recuperación comenzaron a aparecer. La inflación, que había sido el enemigo histórico de los argentinos, empezó a ceder terreno. La confianza en el futuro económico se renovó. Y las expectativas de inversión crecieron. Milei no solo había logrado frenar el deterioro, sino que también había encendido una chispa de esperanza en un país que durante mucho tiempo había vivido en la incertidumbre. Hoy Argentina se encuentra en un momento de inflexión. Los desafíos persisten, pero también lo hacen las oportunidades. Con un liderazgo firme y una visión clara, el gobierno de Milei se encamina a consolidar un modelo económico más estable y próspero, dejando atrás años de estancamiento y de declive. La historia aún está en construcción, pero una cosa es segura: el cambio que tantos argentinos esperaban, finalmente está en marcha.
Aunque Milei aún no ha consolidado por completo su proyecto, ya los cambios se notan. ¿Cómo logró convencer a la gente de que esas medidas tan duras eran completa y genuinamente necesarias? No fue nada sencillo. Javier Milei no solo trajo consigo un discurso encendido, sino una promesa de cambio tan profunda, que muchos la calificaron de audaz. Casi temeraria. Su mensaje no era solo de esperanza, sino de transformación radical. Era un llamado a abandonar las viejas estructuras que mantenían a la Argentina atrapada en un círculo vicioso de crisis y estancamiento. Con una honestidad que a veces rayaba en lo brutal, Milei advirtió a su pueblo que el camino hacia la recuperación sería empinado y desafiante, pero que con unidad y respaldo podían forjar un futuro distinto. Al asumir la presidencia, el líder libertario desató un torrente de expectativas. Impulsado por una serie de promesas que muchos consideraron casi imposibles de cumplir. Una de las más resonantes fue la tan debatida dolarización de la economía argentina. Una medida que, según sus palabras, sería el antídoto definitivo contra la hiperinflación y el caos monetario. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, la implementación de esta polémica estrategia ha enfrentado obstáculos colosales. Los expertos han advertido sobre los riesgos de depender exclusivamente de la emisión de dólares y sobre la ausencia de un respaldo financiero sólido para concretar esta transición. Pero sí hubo una promesa que encendió verdaderas pasiones y que además suscitó tanto apoyo como controversia. Este fue el famoso Plan Motosierra. No se trataba de una simple reducción del gasto público, era una declaración de guerra contra lo que Milei consideraba el exceso burocrático y el despilfarro estatal. Con una metáfora tan impactante como efectiva, Milei prometió cortar de raíz con todo aquello que no contribuyera al desarrollo del país. El propósito era claro: liberar recursos, reducir el déficit y devolverle al ciudadano común el control de su economía. En apenas un año, los resultados de esta política comenzaron a hacerse evidentes. 13 ministerios fueron cerrados, importantes organismos estatales se desmantelaron, y los presupuestos de otros tantos se ajustaron drásticamente. Pero lo más revelador no fueron solo los recortes, sino lo que estos expusieron. Un aparato estatal inflado, plagado de duplicaciones de funciones, puestos innecesarios y vacantes que nunca se llenaron. Las auditorías revelaron cifras que dejaron a muchos sin aliento. Más de 200 áreas, incluyendo direcciones nacionales, coordinaciones y despachos, fueron eliminadas al comprobarse que sus funciones eran redundantes o directamente irrelevantes. Casi un centenar de secretarías y subsecretarías también desaparecieron, evidenciando una estructura administrativa que durante años había crecido sin control. Sin embargo, el impacto del Plan Motosierra no se limita solo a lo que ya se ha hecho. La verdadera pregunta que flota en el aire es ¿qué viene después? Milei ha dejado entrever que este es solo el comienzo de una transformación más profunda y duradera. Aunque algunos críticos advierten sobre los posibles efectos colaterales de estas medidas, sus partidarios aplauden la valentía de enfrentar un problema que durante décadas parecía intocable. El futuro de Argentina bajo el liderazgo de Milei se presenta como una historia aún por escribirse. El ordenamiento del Estado es un proceso que apenas comienza. Y todo indica que nuevas etapas se irán desarrollando con el paso del tiempo. ¿Será suficiente para devolverle al país el esplendor perdido? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El camino iniciado por Milei ha sacudido los cimientos de la nación, y el desenlace promete ser tan apasionante como inesperado. Vaya, Milei sí que les dio duro a las botellas con su motosierra. Fue justo lo que esperaba el pueblo argentino. Aunque salieron grupos discrepando la medida. Pero se confirmó que en su mayoría eran allegados a políticos de años. En el ámbito público, Milei se comprometió a una drástica reducción del gasto estatal. Una medida que prometía eficiencia, pero también planteaba un delicado equilibrio. ¿Sería capaz de mantener ciertos niveles de protección social mientras recortaba los excesos? Hasta ahora, numerosos programas sociales han sido recortados o reestructurados, lo que ha despertado inquietud entre los sectores más vulnerables, quienes dependen de estos servicios para su subsistencia. Ahora bien,
pasemos a analizar cómo ha avanzado el presidente Milei en su ambiciosa promesa de controlar la inflación. En un giro inesperado para la economía argentina, la inflación de octubre se situó en un sorprendente 2,7%. La cifra más baja de los últimos 3 años. Este resultado, que acumula un 193% interanual, ha generado una ola de optimismo y una renovada confianza en el gobierno de Javier Milei, quien asumió el desafío de enfrentar uno de los flagelos económicos más persistentes del país. Lo que más llama la atención es que tras varios meses de inestabilidad, la economía empieza a mostrar signos claros de estabilidad. La desaceleración inflacionaria no es casualidad. Responde a un plan económico cuidadosamente diseñado, que incluye una gestión disciplinada del tipo de cambio y una política monetaria flexible, pero enfocada. Analistas destacan que si esta tendencia se mantiene, la inflación podría estabilizarse en torno al 3% mensual, con pronósticos de una caída adicional para los primeros meses de 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que el índice de precios al consumidor se desaceleró nuevamente respecto al 3,5% registrado en septiembre. Con este dato, ya son 6 los meses consecutivos de baja inflacionaria, desde el máximo interanual de 289,3% que se registró en abril. Este descenso continuo refuerza la percepción de que el programa económico del gobierno está comenzando a dar sus frutos. Y para ello, mostramos el éxito de octubre, el cual se atribuye a una combinación de factores clave. En primer lugar, el gobierno de Milei adoptó una estrategia innovadora. Un ajuste gradual del tipo de cambio oficial, que se ha mantenido en un 2% mensual, desde la devaluación de diciembre pasado. Esta medida logró reducir de manera significativa la presión inflacionaria, evitando los bruscos saltos de precios, que solían caracterizar a la economía argentina. Además, el Banco Central implementó una reducción en la tasa de interés de referencia, bajándola del 40% al 35% nominal anual. Una decisión que no solo favoreció la reactivación de la economía, sino que también demostró la confianza en que el proceso de desaceleración inflacionaria es sostenible. Los expertos coinciden en que esta señal de confianza podría generar un efecto multiplicador en la inversión y el consumo durante los próximos meses. Argentina se encuentra en un pronóstico alentador, ya que la tendencia actual sugiere que el país podría consolidar una inflación mensual cercana al 3% en los próximos meses, con perspectivas de una reducción adicional a partir de abril de 2025. Consultoras privadas anticipan que de mantenerse las políticas actuales, el gobierno podría alcanzar un objetivo inflacionario de un solo dígito anual para finales del próximo año. Un logro que no se ve en Argentina desde hace décadas. Este resultado también está generando una ola de elogios, tanto a nivel nacional como internacional. Varios organismos económicos destacan que el programa de Milei podría convertirse en un caso de estudio acerca de cómo estabilizar una economía marcada por largos periodos de inflación crónica. A medida que el país avanza hacia el 2025, las expectativas de inversión crecen, con múltiples sectores productivos listos para aprovechar un entorno económico más predecible. Milei es sin duda un político honesto, que se compromete con su propio proyecto. Aunque no ha sido fácil, los logros que ha conseguido hacen que me sienta optimista. Así como te sientes tú, se sienten muchos argentinos. Concluimos que la Argentina de hoy es testigo de un cambio que pocos habrían imaginado posible hace unos años. Bajo el liderazgo de Javier Milei, el país ha comenzado a recorrer un camino lleno de retos, pero también de logros concretos, que sientan las bases de una nueva esperanza para millones de ciudadanos. Este avance no ha sido fruto del esfuerzo de un solo hombre, sino el resultado de una colaboración estrecha entre el gobierno, el sector privado, y una población decidida a salir del estancamiento. La lucha contra la inflación, ese mal endémico que ha castigado durante décadas a los argentinos, representa el mayor hito hasta el momento. Gracias a una política económica audaz y una disciplina fiscal rigurosa, se ha logrado reducirla a niveles que no se veían en años. Pero este avance es solo el comienzo de un esfuerzo colectivo, que requiere el compromiso continuo de todos. Es importante destacar que el éxito alcanzado hasta ahora es prueba de que con voluntad política y una dirección clara, el país puede superar los problemas crónicos que en el pasado fueron ignorados por generaciones de líderes.
La tarea de anclar la inflación en un porcentaje mínimo no es un logro que se deba atribuir a un solo sector. Es un objetivo compartido, que requiere un esfuerzo constante, coordinado y sobre todo, persistente. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo en que las medidas radicales de Milei, como el Plan Motosierra, eran necesarias para frenar la crisis económica de Argentina? ¿Piensas que la reducción del gasto estatal y el cierre de ministerios traerán más beneficios que problemas a largo plazo? ¿Te gustaría que en tu país existiese un presidente como Milei, para que elimine las botellas en las instituciones? Te espero en el próximo video. Hasta luego.